Buenas noches a todas las personas, buenas tardes en este caso, a todas las personas que están conectadas y a las que se van a ir conectando a este coloquio del Centro PEN República Dominicana que hacemos todos los jueves. Esta vez, pues vamos a tener un encuentro con la directora del PEN Latinoamérica, pero además la persona que nos llevó durante un año de la mano para todo el proceso de aprobación del Centro PEN República Dominicana. Así que nosotros tenemos muchísimo agradecimiento, ¿ok? A la persona que es nuestra invitada de hoy, periodista y escritora de México y directora del PEN Latinoamérica, Alicia Quiñones. Bienvenido, Alicia. Muchísimas gracias, es un verdadero gusto estar aquí en esta reunión y ver culminada la creación del centro. Bueno, ya ustedes han estado haciendo actividades, pero para mí es un verdadero honor estar en este momento en el que ustedes son parte de la comunidad global de PEN Internacional. Muchísimas felicidades, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias. Ok, aquí tenemos una serie de miembros del PEN que van a ir cada uno pues presentándose. Ok, y interviniendo, porque la idea de esto es hacer un coloquio. Pero comencemos, Alicia, para que tú nos hables de ti, de ti, de todo, de cómo tú llegaste al PEN, tu experiencia eh, a nivel de la literatura, de la escritura, del periodismo, etcétera. Ok, así que Muchísimas cuéntame esta gracias. parte. Bueno, quiero decirles que no venía preparada para nada, no sabía de qué iba a tratar la reunión y no hablé tampoco con Aquiles al respecto, pero bueno, yo comencé a ser periodista de tiempo completo en el periódico Milenio, en el grupo Milenio, en la Ciudad de México, que es un grupo multimedia. Básicamente mi experiencia en el periodismo bueno, eh, pisé por pasé o transité por todas las áreas de reportería, producción de noticias, pero sobre todo estuve enfocada en el área de edición. Y por muchos años hice un semanario cultural que se llama Laberinto, que hasta el momento sigue, y fui su editora y hacíamos de todo, crónicas literarias, investigaciones, traducíamos autores. Con Toynbee, por ejemplo, no era conocido en el mundo en español y lo llevamos lo tradujimos. Teníamos la columna entonces de Alessandro Barico, por ejemplo. En fin, era un periodismo cultural o literario el que hice por muchos años y luego me migré o hice a la par televisión y después, pues, con toda la energía que tenemos, fui aceptada en la revista Rolling Stone como investigadora, entrevistadora, en fin, en la edición en español. Y bueno, pues así estuve colaborando en varios medios y haciendo de todo un poco como lo hace todo periodista, ¿no? Que no se está quieto, sino que está siempre explorando. Escribí un par de libros, realmente los libros son sobre poesía, bueno, es poesía, no sobre poesía, es poesía, y he colaborado en distintas ediciones. Yo llegué a PEN porque todo es una casualidad, como seguramente les pasa a ustedes, que llega la noticia de PEN. Yo vi que iba a haber un evento, conocí entonces por casualidades del destino y justamente por el trabajo que hacíamos editorial y periodístico en el grupo Milenio, conocí a Jennifer Clement y la conocí casualmente y me dijo, oye, va a haber un evento sobre una organización que se llama PEN y entonces PEN México. Entonces, en aquel momento, en 2000, creo que 12 o 13, 2012, 2013. Y entonces, perdonen que tengo un calentador aquí. Y entonces, en aquel momento, le dije, oye, me interesa mucho y quiero colaborar y me interesaba tanto y acompañaba mi labor periodística, es decir, para mí la libertad de expresión era una parte integral de mi quehacer, pero no solo eso, sino que en México comenzábamos a enfrentar
los asesinatos de periodistas. De hecho, uno de los que fue mi pareja en aquel momento fue secuestrado por un grupo del crimen organizado. Y cuando tú eres periodista y vives una transición en un país pacífico a un país que tiene sus propios problemas por la pobreza, por todo lo que enfrenta, y vives esa transición de lo pacífico a la violencia por el crimen organizado y te toca tantas cosas tan cercanas, vivimos tantas cosas en el periodismo, en la televisión, eh, fue muy complejo, entonces para mí la libertad de expresión se volvió fundamental. Entonces decidí unirme al equipo voluntario de Jennifer en aquel momento y ella decidió que nos íbamos a enfocar en el tema de periodistas y esa fue la especialidad que comencé a agarrar desde entonces. Y una vez que yo entré a Penn, pues mírenme aquí, no he salido. Entonces aquí me tienen, a grandes rasgos. Alicia, ¿cómo estás? Hola, qué gustazo. Aquí está María Palitacci, está Máxima Hernández, que es la vicepresidenta, está Julio Cueva, que es el secretario general, Bienvenida. ok, Virginia Castro, Germán Cabreja, que es de la dirección también, Reinaldo Disla, dramaturgo, Juan Báez, ok. Así que Qué gusto, muchas gracias. está Osvaldo Fernández, que es cuentista, narrador, Eduard Tejeda. Tenemos un buen grupo y se van a ir uniendo más. Ok. Entonces, dinos ahora, recuérdate en esto que nosotros somos novatos. Y no, la novatería es una de las condiciones más incómodas, pero menos evitable que hay. Porque tú, en todo lo que tú te metas, tú vas a comenzar como una novata. Así es, así O sea, es. no hay forma de uno saltarse esa condición, ¿verdad? Entonces nosotros ahora somos el PEN más novato de todos los PEN porque somos el último. Está bien, pero llegan arropados por una buena Andamos así comunidad. con los dedos cruzados para que aprueben otros rápido, para soltarle la banda, ¿eh? transferirle la corona. Entonces, explícanos un poco cuál es el valor que tiene un centro PEN para un país. Bueno, esta es una excelente pregunta. Bueno, el valor de los centros PEN depende de cada contexto, por supuesto. No es lo mismo decir tener un centro PEN, por ejemplo, en Honduras su trabajo es diferente o en Brasil, ¿no? Que a lo mejor en República Dominicana, pero creo que en general, o sea, en términos generales lo que podemos decir es que un centro PEN se adhiere a una, o sea, nace y forma parte de una comunidad global que me atrevo a decir que muy pocas organizaciones tienen en el mundo. Es decir, esa es una de las fortalezas de PEN Internacional y que se logran básicamente por sus centros, ¿no? Por los centros PEN a nivel global. Entonces, generalmente cuando hay que ayudar a un escritor, en fin, cuando se une toda esta comunidad, como lo vio María, por ejemplo, ahora tuvo una demostración de cómo fue eso en el Congreso, es muy poderoso cuando se tratan de cambiar algunas cosas de nuestro mundo, y eso puede ser a nivel derechos lingüísticos, un escritor perseguido, en este caso la lectura o la educación. Cada país tiene su propio enfoque y sobre todo es que también em, creo que es mucho el Centro PEN y sus miembros sobre todo, porque los centros son sus miembros, ¿no? Es su gente. Como para PEN Internacional son los centros, para los centros son su gente, es decir, es lo que da la vida.
Y bueno, realmente el amor y la entrega para ver cambios en nuestros países es lo más importante, ¿no? Eso, pero bueno, es el valor de toda la red global, los posicionamientos, el poder ver cambios positivos en nuestras realidades en este momento del mundo que es tan difícil, saber que puedes hacer algo bueno para tu sociedad, para tu país, a través de la libertad de expresión artística. Yo creo que no es cualquier cosa decirlo en este momento, ni en cualquiera. De hecho, Penn nació en un momento de entreguerras, ¿no? En todo el tema, y básicamente nació en apoyo a los escritores desplazados de la guerra. Y hoy nos toca vivir, a mí, nos toca vivir en un momento en el que tenemos dos guerras en curso en el mundo y en el que la literatura y los escritores forman parte crucial del desarrollo de la paz en muchos sentidos, ¿no? Entonces, estamos en un momento muy importante y creo que todas esas visiones globales y nacionales pues aportan mucho a los países. Espero haber Sí. aportado algo. Antes de tú irte a Londres, yo vi que tú estabas en Ginebra, Sí, sí, en una actividad que tenía que ver con, eh, hasta donde yo entendí, con los aspectos de libertad de expresión, sobre todo en un caso muy Nicaragua. específico que es el caso de Nicaragua. Sí. Háblanos un poco de esa experiencia. Bueno, algo muy importante que ustedes van a ir conociendo a través de los días, los meses y los años, porque, en paréntesis, PEN Internacional es una organización simple, pero a la vez compleja. Tiene varios comités a los que ustedes pueden participar, dependiendo de sus intereses, en fin. Pero PEN Internacional tiene estatus consultivo en las Naciones Unidas y en la UNESCO. Y muchas de nuestras declaraciones han sido fundamentales para el trabajo de la UNESCO, por ejemplo, ¿no? Hablaremos de eso o en algún momento sería maravilloso, Aquiles, que invitaran, no sé si alguno de nuestros personajes que han aportado tanto a la discusión cultural, en fin, o sea, hay mucho por donde, hay mucha tela de donde cortar, diríamos en México. Entonces, tenemos ese estatus consultivo, por lo que en el secretariado nos damos a la tarea de que cada región, las Américas, Europa, África, Asia, etcétera, Medio Oriente, participe de algunos procesos que las Naciones Unidas abren para revisión de los estados, sobre todo en países en donde hay casos. ¿Qué son los casos? Son los escritores que están perseguidos, los artistas perseguidos, todas aquellas personas que defendemos a nivel global. Nicaragua es, como ustedes lo han de saber, está viviendo un régimen bastante complejo, difícil, podríamos decirle prácticamente eh, no me atrevo a decir una dictadura, pero vaya que lo dicen los propios nicaragüenses, están enfrentando una persecución. La mayoría del Centro PEN, imagínense, ustedes están naciendo y ellos hicieron una labor por bastantes años maravillosa en Nicaragua. Trabajaban muy de cerca con la Fundación Violeta Chamorro, en general o en su mayoría estuvo presidido por la escritora Yoconda Belli y entonces hacían sus actividades normales como cualquier centro PEN, como ustedes lo van a hacer, pero debido a la represión, hoy por hoy la mayoría de los miembros del centro PEN están en el exilio por su trabajo con PEN. Entonces, fueron perseguidos por defender a la literatura como un puente, ¿no? Entre culturas, entre naciones, por escribir, simplemente por publicar un poema. Y recuerdo, ahora estamos haciendo el recuento de algunos comunicados que habíamos hecho sobre el asunto religioso, que en Nicaragua tiene una cuestión bastante importante, ¿no? La persecución a los religiosos y cómo incluso en el funeral de Ernesto Cardenal, el propio Ernesto Cardenal era perseguido en su propio funeral, cómo entraron las autoridades a las iglesias. Entonces, todo eso que habla de la literatura, de la censura, es nuestro trabajo. Toda esa documentación que hemos hecho a lo largo de los años
lo llevamos ante las Naciones Unidas. Hacemos investigaciones muy serias porque no podemos presentar ante los estados o ante los gobiernos investigaciones medianas, y es ahí donde hacemos una labor desde el secretariado, con los compañeros, con los centros PEN, documentamos todo y lo presentamos para fortalecer la discusión global. Y en ese sentido, PEN Internacional y ustedes tienen una labor importante. El hecho de decir que PEN Internacional tiene estatus consultivo en la ONU o en la UNESCO, quiere decir que ustedes también tienen oportunidad de participar como miembro de PEN Internacional, tienen miembro de que si en algún momento ustedes van a ir a participar a las Naciones Unidas o en algún evento, que sepan que podemos apoyarles. Eso es, entonces, en ese marco de la revisión del Estado de Nicaragua a nivel de derechos humanos, estuvimos allá llevando las historias de nuestros colegas y apoyando a otros, porque, y con esto voy a terminar, en PEN Internacional tenemos un fondo de apoyo de emergencia a escritores perseguidos. Entonces, si hay alguien que está perseguido por su escritura, por sus ideas en distintos países, tenemos un fondo de emergencia, le otorgamos un fondo de emergencia. Entonces, esos también son investigaciones que nosotros llevamos, que no son públicos, porque muchas veces ellos o ellas no quieren hacer pública su situación. Nosotros investigamos sus historias, comprobamos, rápidamente damos una ayuda de emergencia y ellos pueden desplazarse de un país a otro, de una ciudad a otra, o simplemente sobrevivir. Entonces, también tenemos eso. Para ello hay un centro PEN que se dedica a eso específicamente. Se llama el Centro PEN Emergency Fund y trabajamos con ellos para que le llegue esta ayuda humanitaria a los escritores en riesgo en todo el mundo. Ok. Para no monopolizarte, pues, la persona que es lo que miembro, ¿verdad? Participante, todo con, pues podemos intervenir. Aquí, Julio Cueva arranca. Sí, un grato placer escucharla, expresarle el agradecimiento por la aceptación de nuestro PEN y preguntarle que cuál es la base de apoyo en cuanto a publicaciones de obras, difusiones, etcétera, por parte del PEN de Latinoamérica en exclusivo, para un PEN nuevo como el nuestro. Ok, esa es una buena pregunta porque somos una organización de escritores, ¿cierto? Entonces esto hace toda la diferencia de otras organizaciones. Bueno, en relación con las publicaciones, obviamente brindamos una plataforma para poder, digamos, transmitir las novedades de su centro. No tenemos como tal un programa que sea para publicar libros como tal, porque si lo hacemos con un centro, lo tenemos que hacer con todos y sería un poco injusto, ¿no? Pero lo que sí hacemos, o lo que sí, o sea, lo que sí hacemos es tener o impulsar o incentivar programas para que los centros tengan digamos, actividades relacionadas con la literatura, ¿no? Con la literatura, llámese libros o lecturas, o a que viven la literatura. Como les dije hace un rato, tampoco no es lo mismo hablar de las necesidades de un centro PEN, por ejemplo, en Nicaragua en este momento, ¿no? O República Dominicana o Venezuela, sino cada uno tiene sus. Por lo tanto, no hay como tal algo sistemático para libros. Por ello, esa es la razón. Pero si ustedes, sí, lo que sí es que pueden haber distintos apoyos, que eso ya lo veremos poco a poco, para que ustedes vayan creando sus programas si nos necesitan, claro, porque un centro es autónomo, es decir, PEN Internacional tiene un límite, no puedo ser injerencista con, con sus actividades, tengo que ser muy respetuosa, ¿no? Osvaldo Fernández. Sí, muy buenas tardes por igual. Muchísimas gracias por la asistencia a nuestro proyecto. Eh, Como decía Aquiles, algunas novatadas se nos las van a tener que excusar por el momento. Pero ya que somos tan conocemos todo el alcance
de la institución, de las organizaciones a nivel nacional y la coordinación. Y hacia ahí y creo que va mi pregunta. Entre los diversos PEN de América Latina, para quedarnos en nuestro continente, ¿hay algún tipo de organización de coordinación de esfuerzos? En el caso, pongamos el ejemplo ahora mismo de Nicaragua, ¿es solamente el PEN mexicano que se está ocupando del caso de Nicaragua o hay organismos de consulta o de coordinación de esfuerzos dentro de los PEN latinoamericanos? Ok, esa es una buena pregunta también, todas muy buenas. Bueno, yo no trabajo para el Centro PEN México, ya no formo parte de ese Centro PEN México, aunque soy mexicana, trabajo para el secretariado y el secretariado es como la oficina central que trata de coordinar como esos esfuerzos y eso se le llama PEN International, como digamos, esa oficina, por así decirlo, entonces yo actualmente, después de un camino un poco largo, formo parte del secretariado, no formo parte de ningún centro en este momento porque no puedo ser juez y parte. Entonces, para responder a su pregunta, desde el secretariado coordinamos, justamente hacemos eso, ¿no? Tratamos de coordinar los esfuerzos con Nicaragua, pero también los centros son libres si quieren ellos unirse y hacer algo en particular, llevarlo adelante, ¿no? Pero sí, desde el secretariado sí hacemos campañas, tenemos esta ayuda de emergencia y también tenemos muchas veces intentamos hacer incidencia diplomática, dependiendo el caso, o sea, depende de muchas cosas, qué necesita el individuo o los individuos, cómo podemos colaborar mejor. Es decir, depende mucho de los casos, es muy grande el abanico de apoyo, ¿no? Somos pocas personas en el secretariado, eso es una realidad. No somos en total 15, 16 que atendemos, 15 menos, creo, ya ni sé cuántas, 12 creo que atendemos todo, que tiene que ver a nivel global, los fondos, administrativo. Somos un equipo pequeño para el nivel de atención, pero tratamos de hacerlo mejor. Y sí, eso es Osvaldo, y mucho gusto. Y Voy a abusar un poquito de la cortesía de usted y de nuestro anfitrión de Aquiles. Eh, el secretariado es como una especie entonces de... Excusa la pregunta, es que estoy tratando de entender nuestra propia inserción dentro de la organización global y dentro de la organización a nivel continental. Sí, Es decir, eh, escoge diversos temas de su interés particular, donde ustedes deciden, bueno, dónde vamos a enfocar en esta ocasión la, el apoyo mediático o cómo surge, cómo llega a ustedes. Vamos a poner el mismo caso para no salirnos del tener un caso específico de Nicaragua. ¿Cómo llega esa moción hasta el secretariado y ustedes deciden, bueno, nuestro apoyo ahora lo vamos a dirigir por este año, por 6 meses, no sé cómo ustedes lo deciden, vamos a vertir nuestra atención hacia este tópico, en este caso Nicaragua, pero podría ser, qué sé yo, Brasil, Argentina, cualquier otro. ok, esa es una ¿Me buena excusan? pregunta. No, no, gracias. Bueno, ¿cómo decidimos los temas o los casos, no? Bueno, primero que nada, parte de nuestra labor es estar monitoreando, o sea, ver qué está pasando en las regiones, es una responsabilidad que tenemos, estar viendo qué está pasando. Pero también, ¿sí me escuchan bien ahí? sí, sí, te Sí, sí, escuchamos. ok, perfecto. Bueno, Sí, se escucha pero perfecto. sí, gracias. Pero también es importante, eh, eh, o sea, en nuestro trabajo diario también hay un flujo que no se puede ocultar. Un escritor en necesidad te va a buscar, un periodista en necesidad va a llegar a ti. Esa es una realidad. Y llegan con historias que de veras uno nunca piensa que en este momento del siglo, bueno, si tenemos dos guerras, digo que no lleguen esas historias tan terribles, llegan a nuestros correos, pero nuestros correos están públicos. Entonces también los recibimos o por alguien más. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en el que si tú tienes un país con un nivel de censura así complejo como
tomemos Nicaragua, pues obviamente te empiezan a llegar más y más casos. Entonces ya no son casos aislados, se convierte en un patrón, ¿no? Pero eso es, imagínate que no hay un centro, que nada más te están llegando los casos. Pero en nuestro caso, además, eran nuestros propios colegas los que estaban bajo riesgo. Entonces eso te hace voltear a ver un país y decir, ¿qué está pasando? Les están poniendo una restricción, porque no solamente salieron, cerraron el centro. O sea, cerró el centro Ortega, Daniel Ortega, pero nosotros para PEN Internacional, PEN Nicaragua existe porque forma parte de, o sea, Daniel Ortega no tiene una injerencia en PEN Internacional, lo tendrá en su país, pero para nosotros existe PEN Nicaragua y sigue funcionando, ¿no? Pero lo que hicieron en Nicaragua, no solamente con el centro PEN, sino con muchas otras, fue cerrarlos, perseguirlos, investigarlos, quitarles sus propiedades, confiscar su todo, absolutamente todo. Entonces, cuando tú ves un patrón de este nivel, lo que es nuestro trabajo, que es proteger o por lo menos brindar protección o ayuda, solidaridad a los escritores que están siendo perseguidos, entonces ahí hay un país al que hay que ayudar, al que hay que poner atención. Entonces cuando dices, me enfoco en Nicaragua y a lo mejor por el momento no me enfoco en, voy a decir una tontería, Paraguay, por decir algo, ¿no? Tienes ahí que sopesar. ¿Por qué sopesamos? Porque no tenemos la capacidad de atender a todo el mundo. Ese es un hecho, porque aunque somos una organización global muy grande, a su vez, el secretariado que hace toda esa investigación somos pocos. Sin embargo, hay muchos centros PEN en el mundo que tienen sus propias campañas, que tienen sus propios, ¿cómo decirte?, ayuda a los escritores. Entonces, ahí nos apoyamos entre todos para poder conducir, pero esa es la razón, el número de casos, la situación en los países, y pues son las investigaciones que hacemos, ¿no? Y, por ejemplo, los países que más problemas tienen en este momento en la región son Nicaragua, Cuba, Venezuela. Brasil tuvo muchos problemas con artistas y escritores hasta con todo el periodo de Bolsonaro, por ejemplo, un par de censura de libros en la administración actual. Va dependiendo, o sea, cada país tiene sus momentos, porque además también cuando tú vas analizando todos los casos, ustedes lo pueden hacer también, claro está, te vas dando cuenta cómo se van moviendo los cambios políticos. Muy interesante, pero esa es la razón, Osvaldo. Ok. Espero haber respondido. Juan Báez Moreta. Hola, buenas tardes, gracias Alicia, gracias aquí. Placer. Disculpe que presento disculpas porque estoy conduciendo y estoy en caos a esta hora. No, está bien. Mi pregunta es la siguiente. El Centro PEN como institución internacional, Sí. ¿qué espera particularmente de cada uno de sus miembros, de los miembros que componen PEN a nivel global? ¿Qué espera, por ejemplo, el PEN de mí como individuo? Bueno, es otra muy buena pregunta. Yo creo que lo que espera, creo que básicamente lo que esperamos es que siempre tener centros activos, ¿no? Que participen, porque créanme que el hecho de que, por ejemplo, ustedes hagan un evento, participen en los congresos o en las distintos comités o que se unan a nivel global, con simples acciones pueden hacer grandes cambios. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de o sea, la magnitud que tienen nuestras acciones, ¿no? A poca y gran escala. Entonces, creo la verdad que es una respuesta corta sería esa, que participen, que se unan. Yo entiendo que a veces no siempre tenemos todo el tiempo, pero en la medida de lo posible, participar es muy importante para hacer los cambios que ustedes quieran hacer, básicamente. Mi posición es ayudarles a que esos cambios sucedan de alguna u otra manera. A veces tarda, pero siempre hay cambios. Máxima Hernández.
Buenas tardes, Alicia, y buenas tardes a todos mis compañeros del PEN Dominicana. La pregunta en parte ya fue satisfecha, pero una segunda pregunta que también tengo prevista es, Alicia, sabemos que cuando un nuevo grupo se integra a una entidad X, siempre se habla de que qué cuota tiene que aportar de manera pecuniaria a ese entorno, ¿no? Nos gustaría que tú nos hagas ese tipo de consulta. Que quiero consultar esa parte y a la vez saber cuál es el estimado que debe de aportar un centro nuevo. Y si no hay extensiones por todavía estar tan recién nacidos, o ver en qué forma eso podría manejarse de manera que uno pueda tener una mejor forma de poder sobrellevar el punto. Ok, me parece bien. Bueno, ustedes por 2 años no pagan absolutamente nada. Entonces eso es, o sea, tienen 2 años para saber si les gusta o no, en pocas palabras, que esperemos que cumplan muchos años, ¿no? Y en general, bueno, hay una tasa que pone, que pone el secretariado basado en, creo que es un registro de la ONU. Por ejemplo, en Honduras, ahorita encontré, porque no sé en qué nivel van a estar ustedes, pero por ejemplo, ahorita vi Honduras y Honduras creo que está alto porque debería estar en categoría 3, así en categoría 3 son, por ejemplo, $9 por año, $9 por año, algo así. O sea, el centro. Sí, o sea, mira, te voy a decir qué es lo que hacíamos en México, ¿no? Un poco, que eso lo pueden hacer en las cuotas. Bueno, ya no se está grabando, pero ya lo voy a decir. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener tu cuota. Nosotros teníamos la cuota igual como de $9. Ponle menos porque ha ido cambiando. Sí, pero ponle $9. Entonces nosotros a lo mejor cobrábamos a nuestros asociados a veces, no sé, puede ser un poco más, porque de ahí teníamos un pequeño fondo que luego utilizábamos para hacer ciertas cosas anuales. Entonces, ahí ustedes tendrían que aprobarlo, no sé, con su eh, directiva o solo eso. Y entonces, esos, si ustedes tienen 20 miembros, si cada uno paga sus $9, pues ya eso es lo que mandas a Londres y nada más O sea, ¿por persona o por persona. por persona? Ok, Por gracias. miembros activos, no los miembros no activos no te van a pagar. Eso no. Ah, pues está bien, excelente. Eso es nada más, sí. Ahora, si ustedes quieren de ahí, por ejemplo, tener distintos, hay otros centros como, no recuerdo si es Puerto Rico, cada centro tiene su propia forma de organizarse. Ahí no nos metemos, o sea, es algo que no, o sea, si a lo mejor tú dices, bueno, tenemos distintos tipos de membresía, te organizas de una u otra manera, o depende también sus leyes locales, pues ustedes lo pueden hacer tranquilamente. Ok. Milcíades, Buenas tardes, muchas felicitaciones a doña Alicia y gracias por el trabajo que hizo en favor nuestro de la ANPEN Dominicana Internacional. Quería preguntarle algo relacionado con lo que preguntó el hermano Julio Cuevas, pero en esta otra vertiente, y es que si a nivel de Latinoamérica, como ella representa, se tiene alguna experiencia de que alguna PEN a nivel de una nación, de un país cualquiera nuestro, haya creado su propia editorial para la publicación de libros desde esa perspectiva de la ANEPEN dominicana o de Puerto Rico, de cualquiera de nuestras naciones. Si tiene usted alguna experiencia sobre eso y si podría darnos algún consejo para que en caso de que, como aquí no la tenemos, pudiéramos tener en algún momento una idea, un proyecto sobre ese tipo de editora. Bueno, primero que nada, Mercedes, muchísimo gusto y muchas gracias. Ya no le dije a Máxima si sí quedó respondida la pregunta, pero gracias, Máxima. Pero bueno, Mercedes, gracias y felicidades a ustedes, porque ustedes hicieron este trabajo. Yo realmente, la verdad es que
colaborar con Aquiles y Máxima y los demás y con María fue, para mí fue excelente, o sea, fue más que como una reunión de amigos. Entonces, felicidades a ustedes. Sobre tu pregunta de la editorial, mira, hay varios esfuerzos en la región en general, en el continente, sobre, por ejemplo, programas de radio, podcast. También han habido editoriales en distintos momentos, a lo mejor no un esfuerzo sostenido por muchos años, porque depende, te voy a decir que depende mucho del liderazgo y de quién tome. A lo mejor lo que ustedes hagan ahorita en 10 años va a cambiar y va a ser por otro proyecto, o a lo mejor continúe, no lo sabemos. Pero si ustedes quieren crear una editorial o una red de promoción o publicación digital, yo qué sé, pueden hacerlo y puedo buscar esfuerzos. Ahora, si ustedes quieren recibir algún tipo de capacitación, por ejemplo, de búsqueda de fondos internacionales, gestión, algo, me tienen que decir, a lo mejor no somos expertos en todo y no podemos darles todo en un momento, pero sí podemos empezar por algo para que ustedes puedan gestionar el centro de la mejor manera. Hay varios, digamos, talleres que hemos ido dando a lo largo de los años que intentan hacer crecer a los centros y darles herramientas, pero mucho depende de lo que ustedes decidan hacer en su plan de trabajo, ¿no? María Palitachi. Hey, ¿cómo estás, querido? Estaba buscando aquí donde que se levanta la mano y no la encuentro, así que tuve que hacer la verdadera. Se vale de todas las maneras, no te preocupes. Vale, vale, bueno, porque es bueno que me estaba mirando. Buenas tardes a todos, qué gusto compartir aquí en esta tardecita soleada, porque aquí esperamos el huracán y gracias a Dios que ni agua ha caído. Qué Alicia, bueno. qué gusto volver a verte, querida. Eh, Se te quiere con todo y mole y sin mole. Este, Bueno, un par de preguntitas. Una acerca de los fondos, cómo, no sé si tendríamos que tener otra reunión contigo de cómo buscar fondos y si nos puedes explicar un poquito las diferentes categorías. Porque mencionaste a Honduras categoría 3, creo que Nicaragua andaba por ahí también y que no se me olvide enviarte el contacto de Ariel Montoya, que te comenté que fue un perseguido y tuvo que venirse a la Florida porque le pasó igual que a Yoconda. Entonces te voy a pasar el contacto porque me dijiste que tú no sabías de él y hay varios más así de Nicaragua. Pero si nos explicas un poquito de los fondos y las diferentes categorías. Muchas gracias. A ti. Bueno, primero que nada, qué gusto saludarte, muchas gracias. Y bueno, las categorías, no es que un centro pase de categoría 3 a categoría 2, o sea, no es que haya categorías. Es más, a lo que se refieren las categorías es más bien que no va a pagar lo mismo el miembro del centro P en Noruega que, que Nicaragua, por ejemplo. Entonces, o sea, no le vas a, por ejemplo, Noruega debe estar en la categoría 1 porque su economía tiene otras posibilidades, básicamente. Entonces, subirá a $2 o algo así. Tampoco es que sea excesivo, ¿no? Entonces, por eso es la categoría de acuerdo a las economías locales. Por ejemplo, incluso en México hay diferencias, ¿no? O sea, no es lo mismo ser el centro P, o sea, centro P en San Miguel está ubicado en cierto punto del país, a ser centro P en Chiapas, que está en medio de las comunidades indígenas, aunque estás en el mismo país, ¿no? Es bien diferente. Entonces, pues un poco es para que sea más accesible para los miembros. O sea, no tiene otra razón de ser, básicamente es Wow, eso. vale, o sea, no tiene nada que ver con diferentes participaciones ni... No, pero no, todo es igualdad, o sea, aunque Entonces, ahorita puse ¿por lo qué de lo Honduras, llaman? ¿Por qué lo llaman? ¿mande? ¿Por qué lo llaman así por categoría? O sea, ¿qué Porque, hace, ajá, qué lo hace categoría? ah, es única y exclusivamente para que nosotros sepamos cuál va a ser el pago de ese centro, porque si no nos haríamos bolas, o sea, más bien y es lo que te decía, se basan, creo que es en una tabla que tiene la Organización Mundial de Desarrollo Económico, la OCDE. Más bien Ah, es eso, o sea, en la OCDE lo toma mis colegas de administración y lo que hacen es decir, ay, Honduras está en el 3 o en general,
si hay un centro con muchísimos problemas, o sea, por ejemplo, un país que, imagina tú, no sé qué te puedo decir. Haití, Haití, por ejemplo. Imagínate que Haití estuvo claro. hace 5 años, 10 años, por poner una situación Ujú. hipotética, ¿no? Haití hace 10 años estuvo en categoría 2 y la OCDE ni siquiera lo ha actualizado, pues no puedes, no puede el país, a lo mejor los miembros es muy difícil eso, entonces se les da muchas facilidades. O sea, realmente es bastante sencillo, pero no tiene nada que ver con la participación, es un tema más bien de accesibilidad para las personas, Ok. ¿no? No tiene nada que ver, o sea, de ahí en fuera todos. De hecho, es algo de lo que casi nunca hablo, por eso, o sea, parecería raro, pero es más bien este asunto de desarrollo económico, de la OCDE. Ah, vale, Es ok. una tablita de la OCDE, básicamente. Ah, ok, ok. Bueno, Sí. bien, gracias. Y entonces, bueno, después, ¿cuáles son las diferentes maneras de Ah, entrar? sí, lo de los fondos. Sí, Luego, lo de los fondos, hay lo que tenemos que hacer es una sesión privado. en particular con las personas que quieran aprender más sobre financiación y ver cómo se puede desarrollar, pero generalmente es como todo, ¿no? Aplicaciones a fondos regionales, o sea, nacionales, y si llegaran a requerir alguna colaboración con el secretariado, pues lo podemos hacer. Ahora, yo en realidad, básicamente por la integración del Centro PEN República Dominicana, bueno, que teníamos que esperar al Congreso básicamente, estaba pensando en si hacer un programa especial obviamente respetando los intereses de su centro, para hacer alguna aplicación como regional, ¿no? Que aplicara a Centroamérica y el Caribe. Pero lo platicamos con más calma, ¿no? Yo tampoco soy la más versada en este tema, pero con gusto les compartimos todas las experiencias, Vale, gracias. ¿no? Ustedes. Eh, nosotros tenemos como centro, bueno, tú sabes que sometimos un programa de trabajo Así es, y dentro de ese programa de trabajo hay algunas líneas de trabajo, particularmente en mi percepción, ¿verdad? Nuestro principal problema y donde nosotros vamos a pedir la mayor ayuda, apoyo y ayuda posible, tiene que ver con reducir el analfabetismo funcional, que es un problema no de República Dominicana, es un problema de Estados Unidos, de México, de Argentina, de Chile. O sea, en todas partes hay un alto nivel de profesionales, universitarios y población en general que no entiende lo que lee. Y al no entender lo que lee, pues simplemente no lee. A veces estamos hablando de que los pueblos no están, o sea, la gente no está leyendo, entonces, pero no está leyendo porque no entiende lo que lee. O sea, una persona que no encuentra placer en algo porque no lo entiende, pues lo deja de hacer. Eso es simplemente lógico. Entonces, nosotros como escritores, la primera condición para ser escritores es construir lectores, porque así es, nuestro objetivo como escritores, y no digamos no solamente como escritores, la prensa. O sea, así es, no hay no puede existir prensa, por lo menos en el periodismo escrito, así es, si no hay lectores. Y para que haya lectores, las personas deben entender lo que leen. Entonces hay un serio problema, porque a veces estamos muy enfocados, a veces nos enfocamos, por ejemplo, en la edición y en la publicación. Pero cuando tú así es, terminas con 5 cajas de libros debajo de la cama, porque simplemente no circulan
y no circulan porque las personas no entienden lo que lee. O sea, es un asunto grave, grave. Yo en un trabajo de la Fundación Barbara Bush en Estados Unidos, estimaban que el 54% de la población norteamericana era analfabeto funcional. Y yo llevo porque ese tema me interesa, llevo un seguimiento y ese mismo, la situación en Argentina, o sea, en cada país, yo estoy viendo el peso, incluso de estudiantes universitarios. Aquí hay profesionales que se gradúan, oye, graduados de una universidad que en su vida, ni como estudiante de secundaria, ni como estudiante universitario, le pusieron a la mano un libro. Se gradúan de una universidad y se gradúan de una carrera y nunca se han leído un libro sobre la carrera que se graduaron. Algo que debiera a uno alarmarlo. Claro. Porque entonces estamos teniendo unos profesionales mediocres y lógicamente si esa persona descubrió que se podía hasta graduar sin leer, sin leer un libro, después de graduado, ¿con qué gusto con qué gusto va a tener, le va a tener a la lectura? Entonces, para nosotros, no sé si el PEN tiene programas o apoyos para ese tipo de programas, porque eso para nosotros es muy importante. Ok, bueno, primero que nada es una labor bien interesante desde que platicamos con Aquiles, con Máxima, con todo el equipo, nos hicieron saber de este interés, ¿no? Que tenían ustedes en apoyar la educación, los estudiantes, a los y las lectoras. Entonces, no tenemos como tal un programa, pero eso no significa que no podemos brindar las herramientas o acompañarlos para que creen ese programa, porque sería muy pobre de imaginación decir, no, no tenemos ese programa. Entonces, no, a ver, si esa es la necesidad de República Dominicana en este momento, pues para eso, o sea, esa es la razón por la que ustedes están naciendo en su país, ¿no? En este momento tienen ese objetivo, puede cambiar, por supuesto, ¿no? Mientras esté dentro del mandato de PEN, pues pueden ir y tienen un abanico de opciones. Entonces, más que tener programas, lo que se brinda es que los centros vayan desarrollando su capacidad para desarrollar sus propios programas, ¿no? Esa es la verdadera intención. Y yo creo que ahora ustedes llegan en un momento en el que mucho de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo diario, se va a centrar en esa construcción de capacidad de los centros, porque a lo largo de los años, también es importante decirlo, o sea, por decirte, la situación, vuelvo a Nicaragua, del Centro PEN Nicaragua hace 5 años era otra. De hecho, yo cuando nos acompañó a Venezuela, yo no trabajaba full time para PEN Internacional, yo más bien estaba apoyando. Nos fuimos a Venezuela y nadie iba a pensar que hoy yo les estuviera diciendo esto, ¿no? Que ahora todo el mundo está en el exilio, nadie lo sabía, nadie lo pensó, no vas a... Entonces, es una situación de un PEN en un momento y en otro. ¿A qué voy con esto? A que hoy se puede, o sea, tanto ustedes pueden transitar en un área muy grande de intereses, ¿no? Que tienen y que lo importante es brindar la capacidad a los centros que crezcan y eso se tiene que hacer constantemente porque los equipos cambian, los liderazgos también. Si me explico, a lo mejor en 5 años hay que volver a apoyar, ustedes van a tener que apoyar a sus nuevos compañeros, si cambia esto, si cambia lo otro. Entonces, lo importante es mantener esa capacidad para que los centros pueden seguir funcionando a lo largo de los años. Y hay experiencias muy positivas y sería muy bueno que se reunieran poco a poco y con calma, con centros de todo el mundo. O sea, a quienes ustedes quieran contactar, pues nomás me avisan y yo les paso los datos. Básicamente, ahí quienes ustedes digan para tener las experiencias sobre los centros de lo que quieran hacer, ¿no? Más o menos. Pero responder, aquí les espero. Bien. Sí. Máximo Hernández.
Y a mí, aquí le va, viste de nuevo la mano mía levantada. Bueno, pues un abrazo para Liz y para todos. No, ya mi pregunta yo la hice, no sé por qué salió otra vez mi manita, no sé. Ok. Pues Mircea de Fría. Sí, don Aquiles y doña Alicia y los demás hermanos y amigos de esta ANPEN dominicana, justamente, don Aquiles, ese artículo que usted lo publicó en nuestra página, en su WhatsApp, yo lo tomé íntegro, lo compartí, lo transcribí, le preparé unos objetivos generales y específicos para compartir con dos grupos universitarios, como yo le había dicho la semana pasada, que me asignaron en una universidad de aquí que tiene sede en tiene un recinto en Moca. Yo empecé precisamente a ponerle para lectura 2 libros a cada grupo durante el cuatrimestre. Y era precisamente, leímos y debatimos ese punto de vista del 54% que se tiene en los Estados Unidos y en otros países, puede ser mayor el porcentaje, de los analfabetas infuncionales, funcionales propiamente dicho. Y eso es una manera de empezarle a dar respuesta en mi ensayo que estoy haciendo del asunto. Claro, la gran motivación detrás de exhortarle al desarrollo intelectual y en el caso de los que participan en esta asignatura de metodología de la investigación, yo le decía que puede haber un gran investigador, ni un investigador mínimo, que no sea un gran lector. Es como el hombre bueno, es como el artista bueno. No solamente puede ser buena persona, sino que tiene que ser buen artista, buen escritor y esforzarse para lograrlo. En este caso, como los profesionistas de universitarios tienen ese gran déficit confirmado, yo lo he confirmado por muchas vías, y yo recuerdo que mencioné que hace unos años en la UAS yo presenté mi tesis de maestría precisamente indagando sobre los criterios y requisitos de evaluación de los estudiantes que entran al 4º nivel. Por las tantas deficiencias lecturales que encontramos en la gente que ni podía leer en público algo. Parecían muchachos de primaria. Entonces, yo he tenido esa inquietud hace mucho tiempo, y ahora que volví a tomar asignaturas universitarias que me han asignado unos grupos, lo he iniciado. La valía es de 2.5 por cada obra de lectura, y como se los dije, es una motivación también para que les sirva de reserva en caso de emergencia en términos de la calificación que al final de la asignatura puedan acumular. Yo lo he iniciado y cualquier orientación al respecto, pues la agradecería. A usted mismo por nuestra página le enviaré copia de este escrito. Son unas 4 páginas que desarrollé sobre eso. Muchas gracias. Bien. Palitachi, María. María, activa el micrófono. Ya. Ok, ahora sí. Sí, sí. Bueno, volviendo al asunto del PEN y de los PEN, Alicia. En Polonia el año que viene, bueno, 2 preguntas. ¿Cuál va a ser el lema? Esa es una, si lo tienen ya, ¿verdad? Y la otra es, ¿cómo se coloca uno? Sería llenar una planilla o una petición para hacer un coloquio, un conversatorio con ciertas problemáticas, como por ejemplo la problemática de República Dominicana con Haití. Yo estuve conversando con Exxon, claro que se fue, yo creo que tiene COVID, entonces creo que está en Francia, y después que llegue a Quebec, entonces vamos a empezar, cuando él se sienta mejor, a empezar a organizar unas ideas para un coloquio en el próximo PEN, en Polonia. Si sabes cómo van los temas ahí, cómo entra uno con un tema y cómo se aprueba, etcétera, etcétera, y el tema, y el lema del año que viene. Gracias.
No, ¿de qué? A ustedes, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, no sé si los y las colegas ya sepan que nuestro próximo congreso va a ser en Polonia en 2025 y Y yo es lo a, es a principios de septiembre, me parece que es empieza al 3, 5, o sea, a inicios de septiembre. Entonces, esperemos que ya teniendo esa perspectiva con tanto tiempo, podamos vernos mucho más en Polonia y podamos organizarnos de mejor manera, ¿no? Eso es lo primero. Luego, el lema del Congreso todavía no lo tenemos. Cada Congreso se presenta, digamos, al final de cada Congreso se presenta la propuesta de Congreso del siguiente año. Hemos Ujú, tenido también congresos digitales, déjenme decirles que con lo del tema del COVID, 2 años, ujú. incluso nuestro centenario pasó, imagínense, nuestro centenario tuvo que ser online. Entonces, bueno, lo bueno de eso es que hay muchos registros en video que sería maravilloso que lo pudieran ver porque ahí está nuestra historia. Entonces, es bien interesante. Bueno, entonces va a ser en Polonia, que eso es una cosa importante. Ahora, cuando organizamos los congresos, hay dos programas, como lo pudo ver María. Uno es el programa de la asamblea, es decir, todo lo que pasa adentro y que es en el recinto donde se reúnen los centros y es más un tema privado de pen para pen, ¿no? Como eso es una cosa. Y la otra es el programa público. Hay congresos, pues ya lo van a ir experimentando poco a poco. Hay congresos que tienen muchísimo programa público, o sea, a veces hasta días enteros, depende del país, el presupuesto, muchas cosas se atraviesan siempre que organizas un congreso. Pero ese programa público, por ejemplo, eso se tiene que ver directamente con el Centro PEN Polonia. Nosotros no tenemos como mucha injerencia, pero pueden irlo viendo de una vez. Y si hacemos un panel de la región donde incluya República Dominicana, Haití o el Caribe, por ejemplo, que es un área que poco se ha abordado, con mucho gusto puedo proponerlo, lo podemos proponer en conjunto, o ustedes lo pueden proponer, que el secretariado lo tome en cuenta, que ojalá que sí, porque digamos, siempre se intenta tener un equilibrio para que la mayoría de las regiones y los centros tengan participación, pero pues el Caribe lo necesita. Vamos, sí, vamos, no, noté que hay un hambre y una sed Claro, del tema, porque cuando estuve conversando acerca, bueno, sin salir de tema, pero tiene que ver, porque todo esto también es relativo con Nicaragua, cuando estuve conversando con el libro que escribí acerca de Nicaragua, que yo no puedo volver a entrar a Nicaragua, pues sí. inclusive hasta mucho después de Ortega y sus seguidores, ¿me entiendes? Porque inmediatamente me agarran presa en el aeropuerto. Inclusive Costa Rica tengo que tener también mucho cuidado porque hay muchos nicas allá, Sí. ¿verdad? Entonces, pues sí, eso a mí me encantaría. Creo que le conversé un poquito a Aquiles, la conversación que tuve con Epson y él está encantado y queremos desarrollar algo. Así que, y si, bueno, si quieres agregar el resto de parte del Caribe, aquí está también off the records, ¿verdad? El PEN Cuba, que el presidente estuvo allá. De Cuba en el exilio, sí. Sí, desde Miami, exactamente, Cuba en el exilio, y ellos se reúnen casi semanalmente. Mira qué bien. No, no, excelente. No, pues ustedes mandan. La verdad es que yo nada más dije el Caribe por Ya decir. Y vete si digo preparando. alguna tontería, me tendrán que disculpar. No, 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 está Que bien. aquellas son pero sí, claro que sí. O sea, total apertura para que propongan y ojalá que pues sea tomado y sí, claro. ¿Y con cuánto tiempo de anticipación hay que desarrollar eso o Pues, presentarlo? fíjate que ahí sí no tengo una respuesta porque siempre varía mucho cuando depende del país, depende de demasiadas cosas, ¿no? ¿No? Pero, pues mira, yo te sugiero, o sea, o les sugiero que en cuanto decidan ustedes qué mesa van o qué les interesa, escriban al Centro PEN de Polonia pues pronto. Porque Ajá. también, a ver, un año pasa muy rápido, o sea, en 2 minutos estamos en diciembre y en 3 minutos estamos en febrero, Sí, ¿no? no, y la verdad que estaríamos hablando de 6 meses, porque tú no puedes tirar una propuesta 2 meses antes cuando ya el No, programa está hecho, ¿verdad? Y sí, todos los arreglos. sí, Bueno, sí, de perfecto. acuerdo. Vilman Cabrejas,
Gracias. Placer. Saludos, buenas tardes para todos, en especial para Alicia, desde el Cibao, la tierra más hermosa que ojo humano han visto, dijo el descubridor de América, Cristóbal Colón. Oh, Es una wow. pregunta, y de hecho aquí tenemos una de las minas, yo diría que en el mundo que se tiene explotando más de 500 años, la mina de Pueblo Viejo, Cotuí. Desde los indígenas que llegó Cristóbal Colón se ha estado explotando. Bueno, no continuamente, por supuesto. Ahora mismo es una de las minas de oro más grandes de toda América Latina o de América en completo. Y una de las mayores productoras de oro del mundo, porque produce en promedio 1 millón de onzas todos los años. Entonces, Wow. mi pregunta, de hecho, yo soy experto en el tema de minería y sociedad y soy de las pocas personas aquí en el país que tiene publicaciones e investigaciones hechas al respecto. Mi pregunta es simple, pero como dice un amigo mío, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan, vamos a hacerla. Eso. Veo que hay varias, como en un país se pueden hacer varios PEN. ¿A qué se debe eso? Y si es que hay diferentes modalidades de PEN. Esa es todo mi pregunta. Muy buena pregunta. Sí, depende el país. Es una buena pregunta y no es una pregunta tonta. A ver, por ejemplo, en América Latina, voy a hablar solo de las Américas porque es la región que conozco. De las otras es muy a grosso modo. En América Latina solamente hay un par de países que tienen varios centros PEN. Y de eso depende de su naturaleza, de los problemas, de muchas situaciones. Por ejemplo, Bolivia. El Centro PEN Bolivia nació y se estableció y luego decidieron en su propia acta constitutiva incluir, por ello la importancia del acta constitutiva que les decía, ¿no? Entonces luego ellos decidieron incluir capítulos, pero no son distintos centros PEN, es solo un centro PEN que se divide en capítulos. Entonces dices el Centro PEN Bolivia, Cochabamba, Centro PEN Bolivia, Santa Cruz, Centro PEN Bolivia, La Paz. Y a ellos les resultó porque en principio, digo, ahora a lo mejor ya tienen una comunicación más fluida con el Internet, pero imagínense eso hace muchos años. O sea, tú cómo unías a unos escritores de Santa Cruz, Cochabamba, y además no es lo mismo estar en Cochabamba que en Santa Cruz, ni la literatura de Santa Cruz que... Entonces, por ello es que tienen capítulos, pero es un solo centro PEN. Y la presidencia va rotando, pero esa era una necesidad incluso geográfica, si tú lo pones a ver. Luego nació el centro PEN Quechua, pero eso tiene 2 años. Bolivia tiene, ya ni me acuerdo cuántos, ya tiene, no sé, pero el centro PEN Quechua es un centro que aloja una lengua, escritores de una lengua, y hasta el momento solo de Bolivia, porque aunque tenían la ambición de ser regional, pues tienen que ir paso a paso, o sea, el centro tiene que ir creciendo. Entonces, es un centro que, aunque está en Bolivia también, pero que atiende a una cosa muy particular, ¿no? Los Entonces, esa es la indígenas. diferencia. Luego, hay un límite, no puedes abrir 50 centros PEN, ¿verdad? Me parece que son 3 o 4 centros por país. Y si se abre un centro PEN nuevo, tienen que estar de acuerdo los centros locales. O sea, los centros del país tienen que aceptar primero que nada que se abra un nuevo centro PEN. Pero si no lo aceptan los nacionales, no podemos hacer nada. Entonces ahí es una labor diferente. Ahora, ¿qué pasa en el caso de México? México actualmente tiene 3 centros PEN, tenía 4, pero ahorita tiene 3. Entonces, ¿qué pasa? El Centro PEN San Miguel lo fundaron escritores y escritoras en San Miguel de Allende, que es una ciudad donde viven muchos extranjeros, extranjeras, aunque ya hay escritoras mexicanas y todo, tienen como esa particularidad, une como a los y las extranjeras, escritores y escritoras, que apoyan básicamente a muchos escritores y periodistas de América Latina. De hecho, funcionan muy bien con sus eventos, tienen una muy buena recaudación de fondos que tenían hasta hace algunos años, tenían una especie de apoyo a periodistas mexicanos en necesidad. O sea, tenían su propio fondo de emergencia al centro. Y hay otro que es Guadalajara,
que actúa más como desde la parte literaria y Chiapas desde el área lingüística, ¿no? O sea, México, por ejemplo, es un país tan grande que ni siquiera con los 3 centros PEN ya alcanzamos a cubrir como las áreas de PEN internacional, la lingüística, la libertad de expresión, Entonces, básicamente los centros, como sucede en muchos otros temas, responden a las necesidades de los países, fíjate, ¿no? Que es bien chistoso. Y luego Estados Unidos. Estados Unidos tiene varios centros PEN, pero por distintas razones. Por ejemplo, ahí alojan algunos, está el centro PEN Cuba en el exilio, que no es porque quieran estar en Estados Unidos, sino porque ahí migraron y centro y ahí formaron, antes era el PEN Cuba. Entonces, bueno, entonces tiene una razón muy particular que está al margen de Estados Unidos. Luego, como tal, la nación de Estados Unidos, el Estados Unidos de América, eh, tiene el Centro PEN América, ¿no? Que debería llamarse Centro PEN Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, Era parte de eso. ese es un debate histórico. Centro PEN América. Y luego ellos tenían Centro PEN Los Ángeles y tenían varios. Habían varios centros PEN, pero en algún momento decidieron unirse. Decidieron hacer. Entonces ellos cambiaron su acta constitutiva, decidieron unirse en un centro y ser, porque a ellos les daba fuerza. Pero eso es algo que en el país ellos evaluaron para poder hacer su propia defensa. Ellos son un centro grandísimo, grandísimo. Son más grandes que PEN Internacional, el centro PEN de Estados Unidos. En Canadá tienen 2 centros. Uno es PEN Canadá y PEN Quebec. Pero ahí también responde a una necesidad específica, ¿no? Y así, espero no aburrirles. Esa sería más o menos mi explicación, Germán. No sé si te respondí tu pregunta. Sí, sí, por supuesto que sí. Muchas gracias, Alicia. Sí, gracias. Un placer. Qué interesante. Creo que alguien tenía el micrófono abierto por ahí, hablando hacia atrás. Bueno, tienen, esos PEN que tú mencionas tienen mucho sentido porque cada región tiene, aparte de ser tan grande, bueno, como, ¿verdad? Como lo es México, Chiapas era un país, ¿verdad? Y eso lo sabemos. Hasta que México se lo tomó y no lo es más, pero ahí está toda la problemática indígenas y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, Guadalajara es la sede de la literatura y tiene sentido que se corra de esa manera. Y lo mismo que San Miguel, ¿verdad? Por la mayoría de extranjeros, igual que Bolivia. Yo he estado en muchos lugares diferentes, pero también en Bolivia la problemática de Cochabamba con los indígenas es muy diferente a la de la ciudad de Los Anillos, ¿verdad? Inclusive Tarija, que está pegado de Argentina. Sí, son problemáticas muy, muy diferentes y tiene sentido que lo tengan, que tengan esos capítulos, ¿verdad? Al igual que aquí, yo fui parte de PEN América, pero inactiva, simplemente porque se veía bonito, creo que lo mencioné, se veía bonito en el currículum. Nunca fui una participante activa porque cuando eso trabajaba y en realidad simplemente le daba seguimiento y no podía. Entonces yo creo que en el país de nosotros, en la media isla, no tiene sentido crear capítulos porque no tenemos ese tipo ni de distancia ni de diferencias. Sí, el alfabetismo número 1, pero esa es la sábana, el abrigo que tiene literalmente el 80-70% del país, como menciona Aquiles, ¿verdad? Desde los que no pueden agarrar un lápiz hasta los graduados, que son, como dicen, analfabetos funcionales, ¿verdad? Entonces yo creo que para nosotros, de mi parte, no tiene sentido como complicarnos, porque no tenemos esa tanta diferencia tan distintas, ¿verdad? Aparte del analfabetismo como lo tiene Estados Unidos. Los chicanos en la parte de Los Ángeles, de México, son muy fuertes con las problemáticas que tienen allí, que llega desde la frontera, ¿verdad? Y los que llegan. Claro. Y ese es un tema que a mí toda la vida me ha fascinado. Tengo varios libros al respecto y seguirá, que también te comenté que quería traer esa problemática a la pantalla, porque a la larga sabemos que es principalmente por los escritores que son perseguidos, pero ahí tenemos cantidad de niños enjaulados en las neveras que eventualmente van a ser escritores, aparte de doctores, médicos, etcétera,
etcétera, etcétera. So, esa problemática de esa invasión no querida o no deseada de todos estos que están en la frontera, y tú sabes mucho, me imagino, qué mexicano no sabe acerca del tema, y qué estadounidense de este lado no se ha empapado también de toda esa problemática que también nos afecta. No sé si hablando con esta chica de la que estuvo allá, presidenta del PEN América, que eso también se puede tratar y llevar a la mesa, porque es una cosa que nos está afectando a todos por todos lados, y ahora que están regados y afecta económicamente, afecta la seguridad de todos por otro sentido, ¿me entiendes? O sea, hay diferentes niveles de seguridad, no solo la persecución del gobierno, como le tocó a Yoconda, Ariel Montoya ¿cómo se llama este otro que también se fue a exiliar, le dieron en España? A Sergio Ramírez, que fue inclusive vicepresidente de Nicaragua una vez y tremendo escritor y bueno, exiliado también fuera, ¿verdad? En Así España. es. Entonces, yo creo que esas son problemáticas que están ahí, entonces como que ahora mismo no nos están afectando, como que aquí de este lado se ve solo en las noticias lo que está pasando en Ucrania y en Rusia, pero que eventualmente son cosas que si no le ponemos atención a discutir y eso, también nos va a afectar. Es verdad, porque dentro de poco, si lo pones a nivel económico, lo que está pasando en Ucrania y en Rusia, ahorita no vamos a tener granos que comer. Y si está a $3 la libra, va a estar a 30, 40 y no va a aparecer. Todas esas son problemáticas a nivel mundial que nos afectan a todos por todos los lados. Entonces, desde ahí eso también se puede atacar. Solamente un comentario a eso que está muy bien, María, es que no siempre tienen que pasar por PEN Internacional, ¿eh? O sea, no es que, no, o sea, ustedes pueden ir y hacer la propuesta entre centros y crear colaboración entre centros. O sea, o sea, por ejemplo, deben decir, oigan, queremos hacer algo con Estados Unidos, con Noruega, con Suiza, Suecia, yo qué sé. Entonces pueden empezar, ¿no? Considerando que hay muchos centros que son muy grandes, muy activos, como PEN América, con quienes a lo mejor podrían hacer alguna colaboración en particular y apoyarse de su expertise, conseguir fondos para, bueno, yo pienso eso, no lo sé, pero que a lo mejor hay otros centros que no tengan la misma capacidad, ¿no? Que PEN América, pero tienen otro tipo de recursos que también pueden ser útiles, ¿no? A lo mejor para intercambio literario, de traducción. O sea, hay como muchos caminos que también alimentar la discusión para los estudiantes. A lo mejor es interesante tener conversatorios online con gente de todo el mundo y eso pueda inspirar a los estudiantes. Entonces, eso es algo sencillo que puede cambiar el mundo de algunas personas. Yo creo que cuando tienes acceso a distintas voces a través de distintas plataformas, si tu mundo como joven o adulto en cualquier momento puede cambiar, puede transformarse. Y sí, o sea, está muy bien, María, o sea, ahí pueden hacer programas con PEN América u otros centros. Otra pregunta, ¿el PNLA está bien activo o...? Ya forma parte de PEN América, o sea, como que ya son todos uno mismo, como decía la canción. Tú y yo somos uno mismo. Sí, pero digo de por sí, me imagino que estaría concentrado más en Los Ángeles. Qué bueno Creo ahí. que tienen un equipo en Los Ángeles, sí, creo. ¿Cómo consigo los contactos? Cuando puedas, te mando una nota. Será un placer. Si me lo Dale. mandan a mi correo electrónico mejor, porque así ya, ahí lo atiendo, lo despacho, decimos. Ok, y ahí te mando el contacto de Ariel. Un placer. Gracias, Sí, querida. Alicia, uno habla de los miembros del PEN, se habla de las personas que pueden ser miembros del PEN, los escritores, los periodistas, los editores, los blogueros, académicos, pero hay una categoría que también sería importante que tú nos la aclare, que es la categoría de amigos del PEN. Ok. Son cosas no distintas. Mira, lo del tema de amigos del PEN es básicamente un tema de todas aquellas personas que no forman parte de algún centro, ¿no? O que quieran hacerse amigos de PEN y recibir alguna
algún beneficio. Fue una campaña básicamente, ¿no? Entonces eso, o sea, lo que hacemos es que alguien se inscribe, como cuando te suscribes a la revista tal y ya, pero no es que tengamos como una membresía como PEN Internacional, no. O sea, es más bien un asunto de información, eventos, que puedan enterarse previamente. O sea, puede haber un miembro de, por decirte, de PEN Chiapas, siendo miembro de PEN Chiapas, y a lo mejor inscribirse como amigo de PEN Internacional, pero no competimos. ¿Se me explicó? Es un asunto de como si te hicieras una suscripción, pero fue una campaña básicamente, pero no es que tengamos una membresía, no. A ver, es un programa que ustedes pueden replicar en República Dominicana. O sea, también hay una parte en la que, o sea, los centros son independientes y la verdad es que mientras estén dentro del mandato de PEN, que es bastante amplio honestamente, es angosto y amplio dentro de su categoría, la verdad. Pueden hacer muchísimas cosas, Sí, muchísimas. yo lo pensé porque, por ejemplo, dice, bueno, para ser miembro del PEN, por ejemplo, una de las cosas de los requisitos era tener, por ejemplo, obras publicadas. Por Sin decirte. embargo, tú tienes, por ejemplo, a un tallerista, a una persona que está en un taller literario. Él todavía no tiene obra publicada, pero está interesado. Buen punto. Y el segundo elemento es, y para mí es importantísimo, okay, lectores. O sea, un lector de literatura que quiere estar vinculado con el PEN, pero no puede ser miembro del PEN porque no es escritor, pero el lector y quiere estar participando en eventos. Y nosotros, para todos los eventos, óyeme bien, oye bien, para todos los eventos, el más importante de todo es el público. De acuerdo, sí. O sea, si tú no tienes público, Correcto. No entonces hay función, no hay teatro, no hay show. todas esas personas podrían estar vinculándose a través de esa figura que es amigo del PEN. No es miembro en sí, podría luego aplicar como miembro, pero mientras tanto no está desvinculado porque hay una figura. Digo, así porque yo lo entendí. Y, Así es. No, esa es una muy buena idea. Aquiles, por ejemplo, que tengas, o sea, como el tema de, ok, no eres escritor, eres estudiante y quieres acercarte a lo que hace PEN, pues abres la categoría amigos de PEN. Eso es buena idea, ¿eh? Buena idea. ok, bien, nosotros, aunque nosotros estamos aquí muy cómodos en nuestras 5 o 6 de la tarde, en Londres ahora son las 11 y pico de la Que noche. sigo acá, sigo acá. Y lo malo es que esto no es tequila, muchachos. Ay, coño. Y estamos, Poach. estamos desvelando a ¿Qué va? Ella es de guerra hasta 2 de la Alicia. mañana. Todo de ¿La batalla, viste? ¿La No. viste? Así No, que, pero ¿hay alguna otra intervención, alguna pregunta final? Bueno, tendríamos que... No, mantener los contactos. Bueno, claro que si sí. nadie grita, Y entonces, reiterarle las gracias a Alicia por toda esta dinámica que esta tarde ha transmitido en los diferentes temas en los cuales ha versado, conforme las preguntas y sus respuestas tan sólidas y tan nítidas, tan creíbles y tan transparentes, ¿no? Para que pueda continuar con los planes que a partir de ahora hay que comenzar a replantearse. Claro que sí. Vamos a ir, lo que yo le decía también aquí, les con calma si quieren, en diciembre podemos organizar, si tienen tiempo, algo más estructurado, como una introducción así como tal, de que es PEN, bla, 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 invito a un par de colegas, lo hacemos o sea, podemos planear algo para diciembre, que voy a estar en ese uso horario también, y que ya María, me habías dicho que vas a la fila, entonces puede ser antes de las vacaciones, lo podemos hacer así como muy ligero, y si quieren, podemos tener así como una introducción a PEN para quienes ustedes gusten. Y si alguien va a la FIL, también háganmelo saber, porque con mucho gusto los voy a ir a saludar. a la FIL Guadalajara.
A la FIL Guadalajara, exactamente. Bueno, yo tengo entendido que Palitachi va. Perfecto, ya la veremos. Y van del Centro PEN Puerto Rico. Excelente, pues Sí, allá porque- los veré. Ellos Porque tienen incluso hasta un stand pago. sí, Wow. y el centro PEN Guadalajara le está haciendo un homenaje a Mayrin Cruz. No sé, yo me imagino que tú conoces a Mayrin. ¿No? Mayrin fue Bueno, incluso pues presidenta del PEN Puerto Rico. Sí, es cierto, sí, perdónenme, es que a sí, veces también me equivoco. sí, Sí, se te sí, va un sí. poquito. Se me va un poquito, sí. Bueno, se nos va Mucho, todo. Yo a mucho. veces miro a la persona oño, y sé quién es y el nombre no me sale. Anoche me pasó eso con una persona. Sí, eso sucede, pero Yo bueno, me vi al espejo y dije, ¿quién es esta persona? mira, te voy a mandar un correíto o por el WhatsApp, porque creo que el 4 de diciembre, no sé si vas a estar allá, esté libre. Estamos formando un coloquio en la otra FIL. ¿Tú conoces la otra FIL? Me habías dicho, Sí, sí, claro. yo soy miembro de la otra FIL y estoy formando un coloquio para Mayrin Cruz va a estar, y entonces te quería preguntar si estás disponible esa tarde o todavía no sabes. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, yo voy a la FIL voy por asuntos propios, pero obviamente, o sea, todo lo que, o sea, voy para ir porque me gusta mucho ir, entonces cuenten conmigo, claro Vale, que vale, sí. vale. Tú nomás me avisas y ya me programo y allá voy a estar. Y ya en Bueno, diciembre o cuando ustedes gusten o en enero o noviembre vemos, podemos organizar esta sesión o más informativa de más cosas que quieren. sí, aquí Una lo que Moreta. la fecha. Hola, de nuevo. Para decirle a Aquiles que es bueno hacer otra reunión con Alicia Quiñones, pero para conocer más su literatura y para que nos lea unos cuantos poemas de su autoría. Y también aprovecho para saludar a don Julio Cuevas. Ya no, Placer escucharte, hermano. Gracias. no oíste, Alicia. Híjole, muchachos, me van a regañar. Eso sí que no sé si pueda, pero con mucho gusto, si no les mando unos poemas mejor. Pero ya estoy aquí para escucharlos a ustedes, pero muchas gracias. Claro que sí. Algo hacemos. No, pero eso en otra oportunidad. O sea, Ok, bueno, ok. te vamos a quitar el uniforme de funcionario y te vamos a meter Adiós. la batola de poeta, Bueno, está bien. la batola, el ramo de olivo, y entonces viene en otra onda. Está bien. Si me quieren ahí como poeta, pues es ok. Jeans y toda la cosa. Entonces, bueno, señores, vamos a dejar a Alicia que duerma. Muchas gracias. Ok. Todo bien. Alicia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Marisol, ¿tú tenías algo que decir? Marisol, Buenas noches, sí, de acá del Ceibo, en representación del Centro educativo, organización, y usted participó, ya. No se escucha bien. ¿te escucha? Dime. Mucho Sí, en gusto, representación Marisol. de acá del Ceibo, ¿me escuchan bien? Te De escuchamos. acá del Ceibo, sí, de acá del Ceibo, República Dominicana, en representación del foro educativo, Organización Wisconsin, con nuestro presidente Marcos Hernández. Escuché que estaban hablando de literatura, de los recursos literarios, como para participar del PEN deben de ser escritores. Yo no soy escritora, pero sí me interesa participar. Bueno, vas a participar dentro de la figura de amigos del PEN. O sea, que en el PEN cabemos todos. Ah, O bueno. como escritores o como amigos del Ok, PEN. gracias, Si te gracias. interesa la literatura, el arte y la cultura, aquí hay un espacio. Estuvo en el foro pasado. Y nosotros nos Sí, vamos, usted estuvo en el foro pasado. sí, nos vamos y vuelvo para este foro. ¿Ok?
Bueno, Ok. Amén, amén, amén. ¿Y dónde están eh, invitados? bueno, queremos agradecerle a Alicia, como Gracias. reitero, nos llevó de la mano durante todo el proceso que culminó con la aprobación del PEN República Dominicana. Un trabajo de varias personas, tenemos mucha gente a la que agradecerle, pero a Alicia y Pablo fueron dos fuertes puntales de ese proceso, algo que nunca vamos a olvidar. Así que ella, le guste o no, es nuestra madrina, pero la secular. Ok, Excelente. No, bien, gracias Alicia por estar con nosotros y gracias a todos ustedes por participar. Como yo vi gracias. las cosas, posiblemente nos mudemos de las 9 de la noche a las 5 de la tarde, porque parece que más participación, la gente está más despierta. Eso pasa. Y si No, es así, pues hay que ir, ¿verdad? Hay que llevarse de la opinión de las masas. excelente, fantástico. Y Alicia, quiero decirles que mi colega Pablo, que estuvo súper al pendiente de todo este proceso, ha estado todo este tiempo en Ucrania, en Lviv, Ucrania. Así que se aventó todo el trabajo de dar seguimiento a todo el Congreso, los centros, ustedes, y por eso a veces tardábamos en responder, pero en medio de toda la batalla, y ahí está, dando la batalla el Pablo. Así que yo le paso sus saludos, de veras, muchas gracias. Es un gran colega. muy bien, gracias a todos y nos vemos la semana que viene. La semana que viene, por cierto, vamos a hablar de un tema que yo no se lo planteé a Alicia, pero un tema interesante, que es el tema de lo que se llama la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación. Es decir, Fantástico. esa corriente que está ahora tan en boga de estar prohibiendo libros. Así es. Por diversas razones, porque viene, como dicen, viene de dos coletazos. Oye bien, sectores supuestamente de lo que le dicen la izquierda prohibiendo libros, pero sectores también de lo que le dicen la derecha prohibiendo De libros. Es todos. decir, al final, tú me prohíbes, yo te prohíbo, y es algo que está afectando seriamente a los estudiantes. Y no solamente la cultura de la cancelación, sino una cuestión todavía peor, la de reescritura de libros para eliminar lo que supuestamente son frases, expresiones o asuntos políticamente impropios. Lo que es una adulteración del libro, que todo libro es un fenómeno histórico y representa una sociedad, una época, una forma de pensar, y bueno, hay que aceptarlo. Si antes se pensaba de una forma, se pensaba de esa forma. Exacto. Entonces, vamos a tener a César Zapata, a mi persona y a todo el que quiera meter la cuchara el próximo jueves discutiendo sobre ese tema. Alicia, muchísimas gracias. Reitérale a Roberto Fernández y a la audiencia que no es a las 5 de la tarde. Hoy hubo esa excepción porque Alicia está en un lugar que a estas horas es de noche. Claro. Y Roberto hizo una pregunta y no se le respondió. Puede quizás no estar pendiente. Bueno. Yo tengo gente que está queriendo que se siga a las 5 de la tarde. Ahí lo vi. Bueno, se podría. Bueno, yo estoy disponible en cualquier hora. Alicia, mira de lo que te estás perdiendo, Alicia. Mira. Dios mío santo, ya me quiero ir aquí, puro frío. Mira, Lluvia. mira. Déjame tomar. Deberíamos de tomarnos una foto rápida, muchachos. Sí, dale, pero así con el mar. La envías. No, sí, pero ¿quién más quiere aparecer? ¿Todos quieren aparecer o? Sí, ninguno somos buscados todavía. Yo soy la única buscada en Centroamérica. Bueno, a ver, todos sonríen, espérese. A ver, va. Ok, va. Todavía no soy buscada, ay María de 1, 2 y 3. Espérenme.
¿Quiere otra? No, creo que todos estamos sonriendo. Está muy bien. Ahorita se la mando a Aquiles por Perfecto. WhatsApp. Vale. Pues, Alicia, gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. A todos. Despídanse. Máxima. Bye. Para doña Alicia. Bye. Adiós, adiós, doña Alicia. Gracias.